Muy buenos días a todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a esta primera reunión de instrumentos y mecanismos internacionales relacionados con la prevención y el combate a la corrupción, que es un evento paralelo del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20, que sesionará los días 15 y 16 de mayo en esta misma sede. Permítame presentar al distinguido presidium que nos acompaña esta mañana. La doctora Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública. La licenciada Marta Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El embajador Julián Ventura Valero, subsecretario de Relaciones Exteriores de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Sherpa de México ante el G20. El doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El señor Masato Otaka, embajador a cargo de las Naciones Unidas en la Cancillería japonesa y copresidente del Grupo Anticorrupción del G20. Señor John Brandolino, director de la División de Tratados de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con sede en Viena. Para dar inicio a esta ceremonia inaugural, me permito ceder el uso de la palabra a la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado Peralta. ¿Cómo estás? Muy buenos días, tengan todas y todos, sean bienvenidas, bienvenidos, distinguida doctora Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública. Es un privilegio recibirla en la Cancillería, secretaria. Distinguido embajador Julián Ventura, subsecretario de Relaciones Exteriores y nuestro Sherpa de México ante el G20, distinguido doctor Santiago Nieto, distinguido embajador Masato Otaka, muy distinguido señor John Brandolino, distinguidas y distinguidos delegados y delegadas. En nombre del canciller Marcelo Ebrard, les damos la más cordial bienvenida a la Secretaría de Relaciones Exteriores y agradecemos muy sinceramente y con mucho entusiasmo que hayan atendido esta importante convocatoria. Hace poco más de 15 años, en la ciudad de Mérida, Yucatán, se abrió a la firma la Convención de las Naciones Unidas sobre Corrupción. Este instrumento ha alcanzado prácticamente una membresía universal y es un claro reflejo del interés de la comunidad internacional para prevenir, para combatir y para sancionar la corrupción. En esa línea, la posición de México actual es de claro protagonismo en sus esfuerzos contra la corrupción. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha otorgado una dimensión prioritaria al tema del combate a la corrupción y por eso estamos muy contentos de copresidir junto con el gobierno de Japón el Grupo Anticorrupción del G20. Me llena de gusto que en ocasión de la reunión que este grupo tendrá aquí en nuestro país podamos recibir en la Cancillería mexicana a los representantes de prácticamente todos los instrumentos, mecanismos y foros internacionales que se dedican a los temas de anticorrupción. Creo que mediante estos organismos multilaterales, a través de un sistema internacional basado en reglas y la instrumentación de una política exterior multilateral transformadora, vamos a poder hacer frente a los grandes retos globales, siendo la corrupción uno de los principales flagelos en muchas sociedades. La corrupción no solamente afecta la gobernabilidad, no solamente deteriora la confianza en las instituciones, representa un freno clarísimo al desarrollo de las comunidades, de la sociedad. Debido a los actos de corrupción, cada día miles de millones de recursos financieros llegan a manos equivocadas,
dejando así de destinarse a la creación de oportunidades de desarrollo, a brindar educación, a dotar de servicios de salud, a la construcción de infraestructura crítica y entre otras muchas agendas de los gobiernos. Por esta razón, la coherencia en los esfuerzos para lograr los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible puede ser también una plataforma importante para articular los esfuerzos contra la corrupción y lograr instituciones más sólidas. En el evento que hoy nos reúne podremos compartir experiencias, prácticas buenas, exitosas, analizar los retos que tenemos enfrente los países en donde este fenómeno se presenta con mayor incidencia y, por supuesto, lograr que tengamos una reflexión de cómo alcanzar una cultura de anticorrupción, los retos, las tendencias de este fenómeno a nivel global y eslabonar todo lo anterior con políticas públicas, medidas, regulaciones para conseguir la transparencia, la equidad y un proceso de rendición de cuentas en los que México y muchos otros países estamos en búsqueda. Me entusiasma también que la presencia el día de hoy de expertos de organismos internacionales, muchas gracias por estar aquí, de la academia, del sector privado, de la sociedad civil, demuestra la gran pluralidad en la participación y también el interés de todos estos sectores por esta agenda que hoy en México es prioritaria. Es también prueba de que es un reto común, es un reto compartido de todos los sectores de la sociedad y demuestra que la suma de esfuerzos nos puede llevar a conseguir mejores logros en este aspecto, avanzar hacia un mundo sin tolerancia a los actos de corrupción. Finalmente, esperamos que las conclusiones a las que lleguemos el día de hoy no solo nos inspiren, sino que también puedan guiar las deliberaciones del Grupo de Trabajo de Anticorrupción del G20 y reafirmen el compromiso de todas y todos desde el papel que cada uno nos desempeñamos en este aspecto en poner un alto definitivo a la práctica de la corrupción. Les reitero la más cálida bienvenida a México y a nombre del canciller Marcelo Ebrard sean todas y todos bienvenidos a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias. De la doctora Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, para que nos dirija un mensaje. Muchas gracias. Embajador Julián Ventura Valero, subsecretario de Relaciones Exteriores y Sherpa de México para el G20. Licenciada Marta Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos. Doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Señor John Brandolino, director de la División de Tratados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Señor Masato Otaka, co-chair del Grupo Anticorrupción del G20. Distinguidos invitados y miembros del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20, representantes de organismos internacionales, sociedad civil, sector académico y empresarial. Me sumo a la bienvenida que les hace la subsecretaria de Relaciones Exteriores a nombre del Gobierno de México. Nos da mucho gusto recibirlos en nuestro país en este momento histórico que estamos atestiguando. Pocos problemas en el mundo son tan perniciosos, tan complejos como la corrupción. Pero como muchos países que están hoy aquí acompañándonos y que han comprobado a través de sus historias, México también quiere demostrar que se puede acabar con este flagelo, que se puede cambiar el tablero del juego para acabar con la corrupción. Como ustedes saben, bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestro país inició en diciembre de 2018 una profunda transformación. Es un cambio con dimensiones inéditas desde la Revolución Mexicana de 1910, en el que tenemos como estandarte la integridad en la vida pública, como ruta para construir un país con un pleno Estado de Derecho, mayor desarrollo económico y verdadera justicia social. En la actualidad, la corrupción es uno de los problemas más graves del mundo y en México
más del 5% del Producto Interno Bruto y en algunas medidas casi el 10% de esta misma riqueza en nuestro país, se pierden por el abuso de los encargos públicos o del abuso del poder privado para la ganancia personal o de una pequeña élite a costa del interés público, sacrificando el interés público. La corrupción afecta sobre todo a los más vulnerables de la sociedad. Hay evidencia contundente de que este problema eleva la desigualdad, reduce la provisión de los servicios públicos, agrava la pobreza, limita la capacidad para combatir la inseguridad y contener la violencia, daña la competitividad de la economía y, sobre todo, lo más lacerante es que mina la confianza entre pares, entre ciudadanos y en las instituciones que los representan, lo que finalmente mina la democracia. En los últimos 12 años, México cayó del lugar 72 al lugar 138 entre los 180 países en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. En este mismo periodo se triplicó la tasa de homicidios en el país, mientras que la satisfacción con la democracia pasó de 41% a solo 16%. Estos son datos del Latinbarómetro de las Américas en sus ediciones de 2018. Este crecimiento ha ocurrido al amparo de la impunidad. De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, entre 2013 y 2016, menos de 3% de las acciones penales terminaron en condena. Frente a ese panorama, México ha emprendido un nuevo camino a la probidad partiendo de una premisa: la corrupción no es un problema exclusivamente económico o un fenómeno cultural. Se trata de un problema, un fenómeno muy complejo y sobre todo estructural, en el que me permitiré hoy subrayar 3 elementos. Primero, la corrupción parte de un poder, un diferencial de poder estructural que permite el abuso por parte ya sea de servidores públicos o élites del sector privado. Cuando hay una diferencia estructural de poder y un abuso del mismo, se genera la corrupción. En segundo lugar, está la impunidad, que lamentablemente, dadas las cifras que comparto y que todo mundo padecemos, prevalece entre quienes participan en actos corruptos. Y tercero, la falta de voz ciudadana, la falta de participación de los ciudadanos en el monitoreo, en la vigilancia y en la exigencia del castigo. Partiendo de esta concepción estructural, política e institucional de la corrupción, la estrategia del nuevo gobierno y en particular de la Secretaría de la Función Pública, de la nueva Secretaría de la Función Pública, se basa en 5 ejes específicos que me permito poner a su consideración. En primer lugar, estamos comprometidos con ciudadanizar el combate a la corrupción y a la impunidad. Vamos a construir espacios de participación para que la sociedad forme parte de las tareas de vigilancia, de prevención y de fiscalización de los recursos públicos. Se constituirán consejos de honestidad formados por ciudadanos que van a vigilar en el terreno el ejercicio de la función pública y la asignación correcta de los recursos públicos, y así daremos seguimiento a los 25 proyectos prioritarios del presidente López Obrador para garantizar que estén limpios de corrupción. En segundo lugar, democratizaremos las tecnologías, no solamente con ponerlas al alcance de la sociedad, sino a través de una utilización de forma estratégica para que estas tecnologías nos permitan transparentar la información pública y facilitar la interacción entre sociedad y gobierno en la toma de decisiones. Hemos ya lanzado proyectos muy de vanguardia al respecto de la democratización de las tecnologías, como es, por ejemplo, nuestro portal Nómina Transparente, que está a disposición de todos ustedes. En tercer lugar,
estamos comprometidos con proteger a los llamados denunciantes, alertadores internos de la corrupción, o lo que en otras partes del mundo han sido conocidos como los whistleblowers. El Estado mexicano por fin va a cumplir con esta obligación que teníamos como adeudo desde hace muchas décadas. Somos signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, y en todos estos instrumentos está el compromiso de tener provisiones para permitir que estos ciudadanos alertadores internos de la corrupción puedan operar. Tenemos que dar protección y auspicio a nuestros ciudadanos alertadores en la defensa de sus derechos fundamentales, cívicos, políticos y laborales, desde luego. En este tema nos encontramos en total concordancia con los principios de alto nivel para una efectiva protección a denunciantes, impulsados, por cierto, en el seno del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20, que serán adoptados durante esta segunda reunión del grupo. En cuarto lugar, vamos a relanzar el servicio profesional de carrera, esta vez con perspectiva de género. Con esta profesionalización de nuestros funcionarios públicos, de nuestros servidores públicos, lograremos hacer más eficientes los mecanismos no solo de ingreso, sino también de permanencia y de ascenso en el servicio público, para hacer que estos mecanismos sean más justos, más adecuados y más incluyentes. No vamos a permitir discriminación de ningún tipo, no solo de género, sino de ningún tipo en el camino hacia la profesionalización de nuestro servicio público. Por ello, rediseñamos la normativa necesaria y las prácticas que permitan que el gobierno y en el gobierno trabajen los mejores sobre la base del mérito y la probidad. Se ampliará el alcance de la profesionalización, que hoy solo incluye al servicio profesional integrado por apenas un 3% de los servidores públicos, y se buscará una mejor inclusión, ya decía, de las mujeres con vistas a la paridad en los más altos mandos. Las mujeres hoy solo ocupan un 28% de las posiciones de más alto rango en nuestra administración pública. El quinto eje que fomentaremos y que pongo a su consideración es el de la austeridad, la fiscalización y la evaluación en la gestión pública. Esta es una de las prioridades, como todo el mundo sabe, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a terminar con los lujos y los gastos superfluos en el gobierno para que estos recursos se destinen a las prioridades nacionales, a los programas de bienestar y a los proyectos prioritarios de inversión. Esa ha sido una bandera del presidente desde hace muchas décadas, y hoy que es gobierno no ha tardado en ponerla en práctica. Además, trabajamos para que el gobierno no solo sea más austero, sino también más efectivo. Haremos más con menos. Por eso pasaremos de una fiscalización de procesos a una evaluación de cumplimiento de objetivos, a una evaluación de desempeño. No solo queremos saber si se cumplieron los procedimientos, si no se violaron las normas, si el haber y el deber están en equilibrio, sino queremos saber cuáles fueron los verdaderos impactos de estos procesos para los ciudadanos. Nuestra austeridad no es una austeridad sin adjetivos, no es una austeridad en abstracto, no es una austeridad, permítanmelo decir, neoliberal. Nuestra austeridad de este gobierno, todo el mundo lo sabemos, es una austeridad republicana, una austeridad que recoge lo mejor de nuestra historia, una austeridad que refleja nuestras prioridades y que nos permitirá alcanzar nuestros objetivos de desarrollo. Se trata de construir entre todos una alianza social contra la corrupción que tiene que convocar a los actores sociales más diversos, de los sectores público y privado, lo mismo nacionales que internacionales. Y con esta convicción estamos trabajando desde el primer día. Por ello, agradezco la confianza de la presidencia japonesa del G20 para copresidir en 2019 el Grupo de Trabajo Anticorrupción.
Ambos países tenemos grandes coincidencias y continuaremos trabajando de manera coordinada a lo largo de este año a fin de dar un adecuado seguimiento al plan de acción vigente y promover compromisos ulteriores, concretos y celebrar los resultados palpables en esta lucha global contra la corrupción. Y precisamente para fortalecer la cooperación internacional y la asistencia técnica, me da gusto compartir con ustedes que hoy firmaremos un memorándum de entendimiento entre la Oficina de Enlace y el Paternariado en México de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y evidentemente la Secretaría de la Función Pública. Con la firma de este memorándum se establece un marco de cooperación en el diseño y desarrollo de proyectos específicos en nuestras áreas estratégicas, en la prevención de los conflictos de interés, que es una de las características más ominosas de la corrupción estructural, y rumbo a el camino para la creación de un distintivo de integridad empresarial que será de gran beneficio en nuestra lucha contra la corrupción. Agradezco públicamente al señor Antonino Di Leo todas las facilidades de él y su equipo para la concreción de este importante instrumento de trabajo y aplaudo la voluntad de trabajo que siempre ha expresado para con este gobierno y para con nosotros. Señoras y señores, el apoyo a la democracia ha caído en todo el mundo, en buena medida por la creciente desigualdad en el ingreso y por una falta de capacidad, de voluntad de los gobiernos para responder a las demandas de las mayorías, por una incapacidad de un nuevo lenguaje de interacción Estado y sociedad. En muchos países del mundo, desarrollados y también en desarrollo, se percibe que las instituciones responden más a las necesidades endógenas y de pequeñas élites. Este dominio de unos cuantos en el sector público o en el sector privado es una de las principales causas de la corrupción. Hoy, en este gobierno, compartimos el reto de poner a los ciudadanos en el centro de acción del gobierno. Solo así construiremos gobiernos más efectivos, justos y capaces de recuperar la confianza en la sociedad. Por eso, México está decidido a reconstruir este diálogo de su gobierno con su gente, con sus ciudadanos. Queremos trabajar junto a ustedes para seguir encontrando soluciones compartidas a un problema que todos enfrentamos. Tenemos el objetivo común de desterrar la corrupción estructural. Cooperando, estoy segura, podremos alcanzarlo entre todos juntos. Este evento paralelo es una oportunidad de oro para seguir avanzando. Cuenten con toda la voluntad de nuestro país, de nuestro gobierno, para cumplir con nuestros compromisos en el marco del Grupo Anticorrupción del G20, así como para combatir y desterrar este ominoso mal como la única vía hacia el logro de la confianza y la prosperidad de nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Este importante instrumento será firmado por la doctora Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, y el director de la División de Tratados de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señor John Brandolino. La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado Peralta, fungirá como testigo de honor. Por ello, solicito a las partes firmantes pasen a ocupar sus lugares en la mesa de firmas para proceder con la suscripción de dicho memorándum.